Hola y bienvenidos a The Canadian Dream. El día de hoy les mostraré una sede de Google y partes de la ciudad de Kitchener, Ontario. Bueno, aquí estoy en una de las calles de Kitchener. Ya voy camino hacia la sede de Google. Ya estoy a menos de una cuadra. Por aquí también queda una sede de la Universidad de Waterloo. Entonces vamos a caminar en esta dirección y cuando llegue a la esquina ya se podrá ver la sede de Google. Y ahí está, hasta está pasando un tren de carga en estos momentos. Entonces la sede de Google va desde acá, de todo ese edificio que se ve acá, y también todo esto. Vamos a acercarnos más. Bueno, y para mí que vengo de Toronto, la tarjeta del Presto aquí no me sirve, necesito una que es para este sistema que se llama Grand River Transit. Esta es la empresa que está aquí, así como el TCC que hay en Toronto. Entonces digamos que quiero una nueva tarjeta, le decimos que la tarjeta más algo de dinero, $10 es lo mínimo, entonces vamos a cargar 10. ¿Necesita un recibo? No. Tarjeta de débito o crédito. Entonces aquí vamos a poner, por facilidad, solo vamos a acercar la tarjeta. A ver, listo. Y acá está la tarjeta. Uy, sí, porque ya estaba pagando pues en efectivo, con moneditas, y muchas veces no tenía completo, o más bien lo justo, y me tocó pagar de más. O sea, el pasaje vale $3.55 y por no tener la tarjeta me tocó pagar en una ocasión $5. Entonces, bueno, menos mal. Y estas maquinitas no las hay en todo lado, así que ya que estoy aquí, la compro, y además que la voy a utilizar más adelante. Bueno, aquí estoy llegando. Y pues es cierto que esta ciudad es pequeña, pero yo digo, si en una ciudad pequeña está Google, hay tren, hay transporte público eficiente, hay tranvía, pues me parece que es una muy buena ciudad. Y ya quisiera yo vivir en una ciudad pequeña como esta. Listo, ahí está la sede de Google, aquí en Kitchener, Ontario. Sería genial poder algún día trabajar acá. Estoy ahora por detrás de la sede y la sede es nuevecita porque todavía está en construcción. Esta parte la están terminando. Bueno, ahora estoy en un barrio cualquiera de la ciudad de Kitchener. Mucho silencio, como pueden escuchar. No se escucha nada. Y por aquí me encontré un callejoncito. Sería interesante caminar por aquí. No sé cuál sea el precio de las casas por acá, pero se supone que son un 20% más económicas que en Toronto. Me parece que está bien para ser una ciudad pequeña, como se dice. Pues no es que sean 3 cuadras y se acabó, no, pues son bastantes, es bastante grande. Me gusta, me parece bonito. Bueno, aquí sigo recorriendo la ciudad de Kitchener, algunos lugares. Por acá me encontré esta iglesia en un barrio que está muy tranquilo. Las casas son de un tamaño apenas, diría yo. No son pequeñas, pero tampoco son tan gigantes. Y en sí me parece un vecindario bonito. Como la idea es estar acá viendo lugares turísticos, mirando el lugar,
qué tal me parece, porque pues el otro año la idea es ya vivir acá y esperar a mi familia, esperar que mi esposa y mi hija lleguen, si Dios quiere, en agosto del 2023. Pero para junio del 2023, pues yo ya debo estar en un lugar fijo, ya tengo que haberme establecido como en la casa definitiva, cosa que cuando mi esposa llegue yo ya lleve un tiempo viviendo ahí, ya sepa en dónde ir a comprar las cosas, cómo movilizarme, qué rutas tomar, eh, qué lugares de pronto visitar, cosas por ese estilo. Y ese es el objetivo de esta visita que hice entre ayer y hoy a esta ciudad. Obviamente, en un solo día no puedo recorrer todo, pero me hace tener por lo menos una idea general de cómo es la ciudad, de qué tan fácil es movilizarme, obviamente sin un carro al comienzo, porque pues por ahora mis planes no es comprar un carro, más adelante tal vez, pero no por ahora. Y ver si puedo acomodarme a esta ciudad, si puedo vivir aquí. Esta parte que está acá es como la sal. Sí, es que no sabía si era la sal o era el black ice que llaman. De todas maneras hay que caminar con precaución y tratar de no pisar esas zonas como grises que se ven. Entonces, bueno, sí, esto es, yo creo que en general pues los vecindarios de Canadá se parecen mucho. Si yo muestro esas imágenes y no digo en dónde estoy, es difícil que ustedes sepan en cuál ciudad me encuentro. Entonces me parece muy bien. La calidad de vida acá creo que también sería buena y además de que no hay tanto tráfico. Bueno, ahorita con la nieve obviamente todo está tapado, pero por lo menos se ven más limpias las calles, ya que, ya que es algo, eso es algo que no me gusta de Toronto y es de que he visto mucha basura por las calles. Bueno, por lo menos hablo del lugar cerca donde vivo, ¿no? Porque puede que en otros lugares sea más limpio o sea mejor conservado, como más en el downtown, que es donde es más turístico y se cuida mejor la zona. Pero a los alrededores, como dije en algún otro video, yo pienso que por la cantidad de inmigrantes que hay de tantos países, pues es difícil como que todos tengan una misma cultura, un mismo comportamiento y muchos no se preocupan por seguir las normas o decir, bueno, en este país las cosas se hacen así, pues yo voy a hacerlas así también y como acomodarse, sino como que ellos siguen con su mentalidad de que si en su país botaban basura, pues acá también se botan basura, lo cual está mal y eso sí me da como decepción, por decirlo así, porque yo esperaba encontrar un lugar donde todo el mundo cuidara, pues el lugar donde vive, ¿no? Lo cuidara, que solo mantenerlo bonito, no llenarlo de basura. Porque pues eso mismo pasa en Bogotá. En Bogotá llegan las personas de todo el país o de otras ciudades y pues no sienten esa propiedad, ese sentimiento de querer cuidar la ciudad y por eso Bogotá está tan sucia. Y pues los propios bogotanos yo creo que se han acostumbrado a tanta basura desde pequeños que pues tampoco sienten esa como obligación moral de decir, uy, todo está bonito, vamos a mantenerlo bonito, sino ya está sucio, entonces siguen ensuciando, aunque no quiere decir que eso esté bien, de hecho yo no lo hago, yo soy uno de los que si tengo que cargar la basura en la maleta, en el bolsillo, hasta que llegue a la casa, hasta que encuentre una caneca, yo lo hago, pero a mí no me gusta ver basura en el piso. Bueno, entonces eso, eso les cuento y les voy mostrando acá un poquito. Uy, este árbol está enorme, este pino, típico árbol de Navidad, gigante. Y aquí voy pasando por el lado y se puede ver mejor el tamaño.
Debe medir como unos 25 metros, tal vez. Bueno, ya dimos una vueltica, volvimos a Google. Voy a seguir hasta la otra esquina, porque en la otra esquina es donde termina la sede de Google. Entonces, creo que es como con la sede antigua, podría decirlo, porque el edificio se ve un poco más clásico, más simple. Y ya en la otra esquina, pues es como la parte más moderna y nueva. Y según lo que he leído por ahí, lo que he investigado, es que Waterloo es considerada como la Silicon Valley de Canadá. Es una ciudad asequible donde está la Universidad de Waterloo, donde hay muchos colleges, y se ha vuelto como un centro de tecnología muy importante. Por algo es que Google decidió montar una sede de su compañía aquí. Y las oportunidades en Haití acá pues son bastantes. Hay bastantes startups también. Y pues para mis objetivos de mediano plazo de conseguir empleo fuera de GTA, creo que esta ciudad es la indicada. Yo estaba indeciso entre esta ciudad o irme a Niagara Falls, pero definitivamente me voy a quedar con Waterloo. Entonces, bueno, ese es mi plan para el 2023. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Por ahora, obviamente, voy a terminar mi actual programa en Georgian College en 2023. Hasta abril 21 más o menos se terminan las clases. Luego de eso voy a irme a Colombia, a pasar como unas vacaciones. Y luego ya retornaré en junio aquí a Waterloo para establecerme y planear dónde voy a vivir y prepararme para estudiar en el Conestoga College. Esta es la sede antigua, podría decirlo yo, de Google. Estas casas seguro se valorizaron mucho. Imagínense vivir al lado de Google. ¿Ah? Ahí está la visitó. En este edificio se ve un logo muy discreto, muy pequeño de Google. Ahí lo ven en color negro. Pero ya aquí está la sede nueva. Ok. Bueno, voy a grabar el último pedacito. Espero que no haya problemas porque he escuchado que aquí en Canadá pues son un poco paranoicos. Y si lo ven a uno grabando cosas, vea, ahí por dentro qué bonito se ve eso para los empleados. Lo ven a uno grabando cosas y así, entonces van a decir, ay, este está planeando un atentado, llamemos a la policía o cosas así. Entonces hay que tener hasta cuidado uno en dónde graba y a quién graba porque acá sí son como delicados. El tren de carga que les mostré hace un momento pasa por aquí, ahí al lado de Google. En este momento pues obviamente no hay tren, pero se ve muy bonito. Encontré estas carpas acá como en esta zona, no sé si será como, no sé si son homeless, si son refugiados o qué son, pero uy, dormir a la intemperie, así sea con una carpa, se me hace terrible, es durísimo. El frío debe ser tenaz.
Eso me pareció curioso de esta ciudad, que por lo menos eso no lo tiene en la ciudad de Toronto. Y es que cuando el semáforo, o sea, uno presiona el botón para pasar, y cuando el semáforo ya está en blanco, porque aquí no sería verde sino blanco, para los peatones, comienza a sonar esa musiquita de ese modo personas con de pronto problemas de escucha o personas ciegas o lo que sea, pues pueden saber que ya es seguro cruzar la calle. Ahora, como ya tengo la tarjeta y además tengo en el bus había pedido un ticket para transferencia, pues he decidido aprovecharlo y ganar tiempo y voy a ir hacia el Victoria Park, que es el parque principal de acá. Voy a ir en el bus y lo que me llama también la atención de ese parque es que pues en la calle principal que yo vivo en Toronto se llama Victoria Park Avenue. Entonces voy de Victoria Park a Victoria Park. Otra cosa que he visto acá en esta ciudad es que en la mayoría de estaciones está este relojito donde nos dice la ruta, en este caso la 204, y en un minuto va a llegar. O sea que en cualquier momento debería aparecer el bus, ya que en muchos videos personas dicen no, es que los buses son muy puntuales. Si dice que llegan un minuto, llegan un minuto. A mí no me parece que sean tan puntuales, porque de hecho en el Google Maps también dice la hora, pero lo que pasa es que esos relojes se van actualizando en tiempo real. Entonces, si el bus dice que hay un retraso, pues los relojes cambian. Ahí viene el bus. Justo a tiempo, diría uno. Bueno, y ahí mientras que voy en el bus por la ventana, voy tomando unas imágenes de diferentes lugares para que también se hagan una idea de esta ciudad y que pues hay lugares bonitos a pesar de que es una ciudad pequeña. Bueno, ya estoy cerca del Victoria Park, así que encontré este sendero peatonal y para bicicletas. Me pareció perfecto para recorrerlo, grabar un poco y mostrarles más de este clima de invierno, de este panorama, paisaje de invierno. Bueno, y siguiendo ese caminito que les dije, llegué ya al Victoria Park y ya puedo ver pues gente por ahí caminando con los perritos. Pues hay señalizaciones de los lugares que uno puede encontrar. Obviamente al ser invierno pues no se va a ver tan bonito. Por allá se ve un parque de niños. Y también acá hay un lago. Entonces voy a ir hacia la zona del lago a ver si ya está congelado o si todavía se puede ver agua y de pronto algunos paticos, no sé. Voy a buscar hacia dónde queda el lago. Llegué al lago. El lago no está congelado. Y de hecho, si miramos por este ladito vamos a ver a unos patos. No sé, yo al sentir tanto frío, yo no sé cómo los animalitos, ya sea perro, gato, ardilla, pato, paloma, no sé cómo hacen para soportar ese frío. Yo sé que tienen plumas impermeables y pelaje, pero solo de verlos me da frío. Aquí yo me acerqué lentamente tratando de hacer una toma cercana de los patos, pero no, tan pronto me fui acercando, salieron rápido nadando. No se dejan grabar. Y ahí con frío y todo, pero los paticos están buscando comida. No sé la verdad qué tanto podrán encontrar ahí, pero algo están que picotean ahí. Acá en este parque me encontré una silla conmemorativa para un tocayo mío. Aquí al lado de este lago. Bueno, voy a aprovechar que estoy acá en este parque
en donde hay bastante nieve, es decir, no está hondo, pero a lo largo se ve bastante nieve, ¿no? A lo largo. Y voy a intentar hacer, ahora que tengo el tiempo, voy a intentar hacer un muñeco de nieve. Estaba intentando primero hacer, hacer como una bolita, como una montañita, pero lo que pasa es que si hago esto y intento ponerle más nieve encima, pues quedas como una montaña, mejor dicho, no logra uno hacer la bolita que uno ve. Entonces estaba buscando en internet cómo hacerlo, porque de verdad que yo intento compactarla y se desbarata, o sea, no es como si no fuera pegajosa. ¿Por qué no se compacta? Más bien se compacta, pero ¿por qué se despega? Voy a tener que buscar un video con una táctica porque no, esto no se puede. Miren, esto no tiene cara de muñeco. Aquí en este parque encontré otras carpas, así como había visto en ese otro lugar. Y yo creo que sí, definitivamente deben ser homeless, personas que pues no tienen casa, pero no sé cómo pueden vivir en estas condiciones. Pues obvio, no tendrás más opción, pero me refiero, es terrible. Bueno, y ya estando parado acá veo una ardilla y sigo pensando lo mismo. No sé cómo hacen estos animalitos. Creo que bueno, estos tienen bastante pelo, ¿no? Pero cómo hacen para soportar el invierno y qué tanta comida podrán encontrar. No sé. Este estaba menos tímido que las otras ardillas que he visto antes, por eso intenté grabarla. Y aquí ya pues tomé otro autobús para dirigirme hacia el lugar donde sale el tren que me va a llevar hacia Toronto. Entonces ahí mostrando un poco más de cómo son las casas por estos lugares. Acá siguiendo con el tema de las empresas de tecnología que hay aquí, podemos ver que aquí está una sede de Oracle, el motor de base de datos. Y aquí al lado de lo que les mostraba de Oracle se encuentra el City Hall de Kitchener, es decir, la alcaldía municipal o el gobierno local de Kitchener. Bueno, y ahí finalmente llegué a la estación de tren, el GO Train. Aquí pude utilizar la misma tarjeta Presto que utilizo en Toronto, pero al momento de subirme no me marca todavía cuánto me va a valer, sino hasta el momento que yo me bajé en la última estación, en Union Station, ya fue cuando me cobró. El valor fue de aproximadamente $12, lo cual no está mal, porque fue rápido y pude, así sea por la ventana, pero pues conocer varias ciudades o pueblitos, saliendo pues de Kitchener, pasando por Guelph, también luego por Acton, Georgetown, Brampton y ya finalmente pues Toronto. Entonces está bueno el plan de viajar en este tren que, como vieron ahí, va a 106 kilómetros por hora, aunque no lo parezca, va muy rápido. Entonces fue bonito. Me fui en bus hacia Kitchener y regresé en tren. El tren no pasa todo el tiempo, por eso no pude irme en tren para allá. Y eso es todo por este capítulo y muchas gracias.